Muy buenas noches, mi nombre es Gerson, yo vengo a hablarles acerca de lo que es la huelga del 54. Hablar de la huelga del 54 es hablar de uno de los acontecimientos más importantes que surgieron en la historia de Honduras. Hablar de la huelga del 54 es hablar de lo que los trabajadores necesitaban para hacer desarrollo del país. Las compañías bananeras se empeñaron en hostigar, en dañar la persona, en dañar la imagen de los trabajadores de la compañía bananera. ¿Qué pasó? Que ellos necesitaban muchas cosas que en ese tiempo las compañías bananeras no le querían hacer. ¿Cómo surge la huelga del 54? Desde 1916, en la Cuyamel Fruit Company hubo una huelga de trabajadores que brilló por el silencio de la prensa de la época. ¿Qué pasó en ese tiempo? Que esa huelga no se llegó a realizar de la misma magnitud que fue la huelga de 1954, ya que la prensa ocultaba lo que verdaderamente pasaba en las compañías bananeras, porque la prensa era como un aliado de las compañías bananeras. Como siempre lo ha sido en el país, se inclinan a quien tiene más poder. Los bananeros, los trabajadores de las compañías bananeras en ese tiempo eran un número pequeño. Por tanto, en 1916 no se da la huelga. Seguidamente, en agosto de 1920, en la Bacaro Bros Company, los trabajadores declararon en huelga reclamando mejoras salariales. ¿Qué pasó? Esta huelga tampoco se dio por la misma manera anteriormente. Ocultaban lo que los trabajadores necesitaban, ocultaban las exigencias de lo que eran los trabajadores de ese tiempo. En 1925 también se da una huelga en las plantaciones de caña de la Cuyamel, contando con el apoyo de los trabajadores de otras compañías bananeras. Si podemos ver, en 1925 las huelgas ya van aumentando en personas, va aumentando las personas que estaban a favor de los trabajadores de las compañías bananeras, pero sin lugar a dudas, de la misma manera que sucedió en las tres anteriores, la huelga de 1925 y de 1930 también tuvieron poca demanda en lo que los dueños de las compañías bananeras recibían exigencias. ¿Qué exigían realmente los trabajadores de las compañías bananeras? Jornadas laborales de 8 horas. ¿Por qué jornadas laborales de 8 horas? Porque los empresarios, los dueños de la United Fruit Company y Standard Fruit Company, los trabajadores trabajaban días domingos, trabajaban días feriados, trabajaban días festivos, pero ellos no les pagaban horas extras. Entonces ellos necesitaban de esas 8 horas laborales exactas y el pago de horas extras. Seguridad social. ¿Qué pasaba en ese tiempo? No había un lugar donde los trabajadores de las bananeras acudieran para su seguridad social. No tenían hospitales realmente a favor de ellos. Si iban a los hospitales, necesitaban aprobación de los empresarios y muchas cosas más. Pago doble de días festivos, como les mencionaba anteriormente. Ellos trabajaban jornadas laborales largas, trabajaban días festivos, días feriados, y no serán retribuidos monetariamente en lo que es la huelga en lo que es, sus trabajos. El derecho a la negociación colectiva. En ese tiempo, el derecho a la negociación colectiva estaba nulo prácticamente. No se podían organizar, no se podían pensar, no podían ir donde los empresarios a decirles: tenemos esto, necesitamos esto, exigimos esto porque queremos esto y le vamos a brindar esto. Pero realmente este derecho estaba nulo prácticamente para los trabajadores de las compañías bananeras. El gobierno versus los trabajadores bananeros. ¿Qué hacía el gobierno de Juan Manuel Gálvez durante ese tiempo? Brindaba concesiones a los empresarios
les disponía recursos naturales y no les daba existencia de leyes laborales. ¿Qué concesionaban? Impuestos. Ellos pagaban cierta cantidad de dinero por racimo de guineo, por racimo de plátano, por unidad de caña que ellos exportaban. Pero ¿qué pasó? También les daban disponibilidad de recursos naturales. Los recursos naturales del pueblo hondureño en ese tiempo prácticamente no eran del pueblo hondureño. Eran, sin lugar a dudas, de las compañías United Fruit Company, Standard Fruit Company y Taylor Ryder Company. Inexistencia de leyes laborales. Como les mencionaba anteriormente, dentro de la seguridad social, los trabajadores de las compañías bananeras no tenían leyes laborales. Y eso era lo que ellos exigían. Una ley de trabajar 8 horas, una ley donde fueron respetados los derechos de los trabajadores de las compañías bananeras, una ley donde ellos pudieran acudir a hospitales sin privárseles la atención médica y otras cosas. Pero los trabajadores bananeros también exigían mejoras de condiciones de trabajo. Eran actores de la vida económica y política del país, y formar huelgas reclamando mejoras salariales. Mejoras de condiciones de trabajo implica equipo de trabajo, implica horarios flexibles, implica derechos de los trabajadores, porque ellos eran actores de la vida económica y política del país. ¿Qué significa esto? Que la economía del país, como la economía de Centroamérica, también estaba en manos de los trabajadores de las compañías bananeras. Pero los empresarios, los dueños de las compañías bananeras no se enfocaban en eso, se enfocaban en ganar dinero, en exportar el producto internacionalmente, pero no se enfocaban en que la vida de los trabajadores estaba en peligro. No se enfocaban en que ellos necesitaban descanso. No se enfocaban en retribuirles el trabajo que ellos hacían. Por lo tanto, forman huelgas reclamando mejoras salariales también. Como les decía anteriormente, pago de horas extras, porque ellos prácticamente hacían trabajo de hormiga. Ellos trabajaban, y es en menor cantidad lo que se les retribuía a ellos. ¿Qué pasó? Lo bueno de esto es que la huelga de 1954 logró la aprobación del Código del Trabajo, la creación del Ministerio de Trabajo, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, inicia la reforma agraria y el derecho de la organización sindical. El derecho de la organización sindical viene después de luchas de los trabajadores que por meses y meses estuvieron en huelga, estuvieron en manifestaciones para poder ganar estos derechos. El derecho de la organización laboral y sindical es lo que hasta este momento podemos vivir, que nos organizamos en un grupo de personas y podemos exigir nuestros derechos. Anteriormente, en lo que era la época de 1954 y los gobiernos anteriores, las concesiones eran solamente para lo que eran los dueños de las compañías bananeras, nada para los trabajadores. Las lecciones de la huelga en 54 siguen estando presentes, no como resultado de la huelga misma, sino por lo que logró demostrar a los trabajadores y las clases poderosas de Honduras, y es poder de los trabajadores. ¿Qué significa esto? Que de la huelga de 54 vinieron derechos de los trabajadores que en ese tiempo no los tenían. Como les hablaba anteriormente, ¿verdad? Un trabajo más seguro para ellos, una educación más segura para ellos y una vida mejor para ellos. Sin lugar a dudas, que después de esto también tuvieron retribuciones, pero no monetarias de las empresas, sino despidos, no elogios, al contrario de elogiar a los trabajadores que lucharon, se unieron otras organizaciones dentro que estaban a favor de los dueños de las compañías bananeras. Pero ¿qué pasaba? Que también esas organizaciones pequeñas recibían atributos de los dueños de las empresas bananeras. La huelga de 1954
no duró 1 ni 2 días, sino duró hasta julio del mismo año 1954. Podemos ver en estas imágenes parte de lo que es la huelga del 54. Vemos aquí una de las máquinas que decían antes, que llamaban máquinas, donde hicieron carreteras alternas, hicieron vías alternas para poder exportar el producto. Uno de los carteles de lo que fue la huelga del 54 es: viva el trabajador, la huelga y la patria. ¿Qué querían decir con esto? Que estaban a favor de los trabajadores de las empresas bananeras, las organizaciones. En la ciudad del Progreso, en lo que se le llama, ¿verdad?, la línea férrea, como les decía anteriormente, construyeron líneas férreas, construyeron rutas alternas para exportar el producto. Se encuentra lo que es este monumento de 1 de mayo de 1954, donde se concentró la huelga de 1954, y es por eso que quisieron traer hasta el día de hoy lo que fue la huelga. Muchas gracias.